Gracias por continuar con la señal de Canal 12. Vamos ya al espacio de la entrevista de esta mañana. Como siempre, saludamos a las personas que nos sintonizan a través del canal 181 del sistema Skype y también a las personas que están con nosotros a través de la red social Facebook. Este día vamos a continuar hablando del tema pensiones. A lo largo de esta semana hemos conocido análisis políticos sobre lo que está pasando con este tema y hoy vamos a conocer un análisis técnico, pero hagamos un recuento de algunas cosas que se han dicho sobre el tema pensiones. Este día, 20 de abril, la deuda previsional no cancelada por el gobierno a las administradoras de fondos de pensiones alcanza los 55 millones de dólares. La Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, Asafondos, ya envió notas de cobro al Ejecutivo solicitando se abone a la deuda y ha enfatizado que ese dinero es propiedad de los trabajadores cotizantes. A nivel político, el tema ha generado debate e incluso diputados del Partido Arena llegaron a la Casa de Gobierno con una serie de propuestas para que el gobierno se ponga al día con lo que adeuda. Que él puede gastar en viajes, él puede gastar en publicidad, él puede gastar en cualquier otra cosa y no son fondos que sean auditados. Pues perfectamente de esos fondos se puede pagar los 55 millones al Fondo de Ahorro de Pensiones. Lo primero era hacer un movimiento, una transferencia dentro del mismo asignación del Ministerio de Hacienda. La segunda es utilizar, porque lo decía el diputado Portillo Cuadra, utilizar dinero en los 122 millones provenientes de los bonos ya colocados. La reforma de pensiones se hizo en el año 1998, pero fue hasta el año 2006 que se creó el Fondo de Obligaciones Previsionales, mediante el cual el gobierno presta a los trabajadores cotizantes de las AFP parte de sus ahorros para cancelar pensiones de personas que se retiraron a través del IS y del INPEP y cubrir otras obligaciones. Pero ¿cómo funcionan estos préstamos? Las administradoras de fondos de pensiones están obligadas por ley a adquirir certificados de inversión previsional, que son emitidos en el Fondo de Obligaciones Previsionales, una inversión obligatoria sobre la que no se hacen mediciones de riesgo y por la que cobran un interés extremadamente bajo. La deuda en certificados de inversión alcanzó ya los 5.000 millones de dólares, que vienen a ser un 14.7% del Producto Interno Bruto. Cada año, el gobierno debe cancelar esa deuda, incluyendo en el presupuesto general de la Nación una partida específica. Este año corresponde a abonar 220 millones de dólares, pero en el presupuesto aprobado solo hay una partida por $1.000. De esos 220 millones, este día se ha vencido un pago por 55 millones que el gobierno ha dicho que no puede pagar porque no se emitieron bonos que había solicitado a la Asamblea Legislativa. Para el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, se dispone de los fondos, pero hay una parálisis política por falta de un acuerdo con el principal partido de oposición, que por ahora ha dicho que no ve al gobierno tan preocupado por el tema del impago. Es más, Arena afirma que la crisis ha sido creada por el mismo gobierno. Yo le pregunto a los televidentes, te pregunto a ti, ¿a dónde estaba el presidente en las últimas semanas? El país ha caído en crisis de impago, algo que no pasaba en toda la historia de nuestro país. ¿De quién está realmente gobernando? ¿Es el presidente o es el partido? Y cada vez nos queda más claro que es el partido. Y cuando es el partido quien gobierna, son los intereses del partido los que prevalecen sobre los intereses del país. Asafondos ha expresado que el impago en que ha caído el gobierno tendrá efectos negativos en 2 millones de salvadoreños. Primero, porque los cotizantes a las administradoras no han recibido en sus cuentas este mes de abril los 55 millones que el gobierno no ha cancelado. Y segundo, con un encarecimiento del crédito que se verá reflejado en las tasas de interés. Además de las dificultades que tendrá el gobierno para lograr financiamientos internacionales. A raíz de que no se ha cancelado la deuda, se ha dejado muy mal al país en los mercados internacionales de bonos. Esta mañana pasamos de los análisis políticos a los análisis técnicos del impago en el que cayó El Salvador el pasado 7 de abril. Comenzamos con la entrevista de Hechos AM correspondiente a este jueves. Bueno, y nos agrada recibir en este espacio al presidente de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones, Asafondos, al ingeniero René Novelino. Ingeniero, un gusto recibirlo. Qué bueno que puede acompañarnos. Gracias, Manuel. Buenos días a la audiencia, buenos días a usted y muchísimas gracias por la invitación.
Ingeniero, este 20 de abril es un día digamos, clave en el tema de la deuda previsional, porque hoy ya llega lo que no se ha pagado, lo que no ha pagado el gobierno de esta deuda previsional a 55 millones de dólares. ¿Cuál es la valoración técnica que se puede hacer de esta situación en específico? Que este día, bueno, 20 de abril, como decíamos, es una fecha importante en este tema, en el calendario de pagos. No, sin duda es un hecho bastante delicado, que tiene implicaciones no solamente en el sistema de pensiones, sino que en realidad es una afectación generalizada para nuestro país. Pues la nota introductoria, quiero felicitar a quien la hizo porque es bastante, muy clara y quizás en ese sentido se facilita expresar o exponer que lo que ha sucedido no tiene precedente, en el sentido de que hasta enero de este año el Estado de El Salvador había estado cumpliendo con su obligación de pagar los intereses y abonar al capital del dinero que le ha prestado a los trabajadores salvadoreños. Y digo que le ha prestado en condición de deudor el Estado, ¿verdad? No al revés. Y esta es una condición delicada, porque incumplir una obligación de pago, y cualquiera que nos esté escuchando lo sabe, significa hacer una acción que tiene consecuencias inmediatas. Si una persona tiene un préstamo en un banco y por la razón que sea, y yo creo que las valoraciones políticas ya se han hecho, por las razones que sean, usted deja de pagar, el hecho objetivo de dejar de pagar lo coloca a usted en una posición de un cliente que se encuentra en mora, y eso tiene consecuencias. Consecuencias que hemos empezado a ver, Manuel, cuando reaccionan las clasificadoras de riesgo a nivel internacional y le reducen la calificación de riesgo al país. Es decir, expresan a cualquier inversionista que El Salvador es un país más riesgoso en virtud de que ha habido un hecho objetivo en el cual el gobierno tenía una obligación de cumplir con un determinado pago y no lo hizo. Y eso afecta lógicamente a los dueños del dinero, pero también al país en su conjunto, porque la calificación afecta a toda la actividad, en el sentido de que lo que refleja es una reducción en la confianza que puedan tener en nuestro país, pone focos de alerta a cualquier inversionista que quiera evaluar la realización de algún proyecto también en nuestro país, y también tiene consecuencias porque si en un momento dado el Estado o el gobierno de El Salvador necesita más financiamiento, que cualquiera puede preverlo porque todos los años, en los últimos años, nuestro país ha necesitado cubrir su déficit fiscal con la emisión de deuda para complementar los ingresos que tiene el gobierno, pues podemos prever que si esta condición de incumplimiento de pago se mantiene o no se encuentra una solución adecuada, que no sea un parchecito, pues muy probablemente los espacios para ir a buscar financiamiento externo, Manuel, cuando se requiera, se van a ir cerrando o se van a ir encareciendo. Y ese encarecimiento, pues quien nos está escuchando tiene que tener claro que si al gobierno le cuesta más ir a prestar el dinero, eso lo pagamos todos, porque el gobierno no tiene dinero propio, sino que todos financiamos al gobierno a través del pago de nuestros impuestos. Es decir, esta es una circunstancia, un hecho que no solo afecta a los 2 millones de trabajadores que le hemos prestado dinero al gobierno, que somos los que en primer lugar tenemos una afectación, pero como país todos estamos saliendo afectados. ¿Se puede revertir el impago? ¿Es algo tan simple como pago la deuda y ya se revierte el impago, o el daño ya está hecho? Un daño mucho mayor, digamos, a la imagen que puede tener El Salvador a nivel internacional. Bueno, es una respuesta de sí y no, creo yo, en este caso, ¿verdad? Se puede resolver, sin duda, el hecho puntual
de que alguien haya caído en mora y paga la cuota que debe, eso resuelve el problema inmediato en cuanto que el impago desaparece, pero el récord crediticio queda con esa manchita, ¿verdad? Digamos, y eso que en el término de una persona natural significa que en estas empresas de buró de créditos siempre aparece el hecho de que, aunque ahorita esté al día, la persona incumplió con su obligación y eso queda registrado en su expediente. De igual forma, no podemos esperar que de la noche a la mañana las calificadoras de riesgo digan, ya se pagaron los 55 millones de dólares, voy a modificar la calificación de riesgo del país, porque hay que recordar de que esta solo es una expresión de un tema más profundo, Manuel, de un problema fiscal que tiene múltiples dimensiones y que ya ha sido mencionado en diferentes instancias, que tiene que ser resuelto de forma integral. Porque si se resuelve el tema de los 55 millones de dólares, que se tiene que hacer, y ojalá que sea a la mayor brevedad posible, o hoy, mañana, o cuando sea posible, esa es una dimensión. Pero dentro de 3 meses hay otro vencimiento, y dentro de otros 3 meses hay otro vencimiento. Entonces, si no se encuentra una solución, disculpe, integral, este problema va a persistir y las calificadoras de riesgo van a seguir viendo de que existe ese problema, porque como bien se decía en la nota, en el presupuesto se han consignado $1,000 y lo que se necesitan para este año son 220 millones de dólares. Perdón. De hecho, para julio es cuando vence los próximos pagos que tiene que hacer el gobierno a la deuda previsional. Exacto. En julio hay otra cuota de capital e intereses y en octubre hay otra cuota. Y la cuota más grande, de hecho, es en octubre. Esa cuota de capital e intereses es cerca de 81 millones de dólares y en julio son otros 41 millones de dólares. Entonces, se solventan los 55 millones, pero quedan todavía 120 y pico millones de dólares. En la propuesta que fue presentada por ICP, se incluye una disposición mediante la cual se reestructura las características de esta deuda que ya tiene el Estado, se le amplía el plazo, se le cambia el esquema de los abonos de capital, y eso, si se aprueba oportunamente y vemos con optimismo que se plantee de que se va a crear una comisión ad hoc para el estudio de la propuesta, se evitaría ese problema de julio y octubre, Manuel, porque ya el Estado no tendría que hacer pagos en lo que resta del año, salvo encontrar financiamiento para estos 55 millones de dólares. Pero si seguimos caminando en el tiempo, y ya hace 2 meses se presentó esta propuesta, dicho sea de paso, si seguimos caminando y llegamos a julio, en julio va a haber un doble problema. Y el doble problema es porque se tienen que pagar los 41 millones de dólares que le menciono de la cuota de capital e intereses, y adicionalmente el límite de compra obligatoria que tienen los fondos de pensiones respecto de estos títulos también se alcanza. Eso querría decir que aun cuando el Estado de El Salvador se ponga al día, en julio tendría que poner 41 millones de dólares para el pago de capital e intereses y tendría que buscar una fuente de financiamiento para lo que no se pueda pagar a través de la compra de CIPS, que a lo largo de lo que resta del año serían otros 120 millones de dólares. A lo que quiero llegar, y no quiero confundir a la gente con números, sino que simplemente decir, el problema no se circunscribe ni se va a resolver únicamente encontrando la fuente de financiamiento de los 55 millones, aunque es esencial hacerlo, sino de que lo que tenemos que ver es no el árbol, sino que el bosque completo, todos los elementos de la problemática, que insisto, no solo es el tema pensiones, pero ya tenemos una propuesta sobre la mesa para aliviar el gasto público en el tema de pensiones. Y eso hay que, por supuesto, revisarlo en conjunto con las otras medidas que se van a tener que impulsar a fin de no estar
viviendo, como dicen las abuelitas, con el Jesús en la boca, pues cada 3 meses. Aquí vivimos siempre al borde de la navaja. Y yo creo que no podemos vivir en un país que pasa permanentemente en crisis y crispado, porque eso consume la energía en estar apagando fuegos y no concentrándonos en el desarrollo del país. El debate político obviamente ha crecido sobre este tema, pero también surge la pregunta, ¿es el momento indicado para comenzar ya el estudio de la reforma? Porque de hecho hay dos propuestas, la que fue presentada en 2016 por el gobierno, que planteaba el sistema mixto, y la que fue presentada en febrero por la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones en este 2017. ¿Es el momento indicado de comenzar a debatir ya a profundidad el tema de la reforma, considerando, bueno, los problemas que se vienen encima y que obviamente este año vemos en diferentes momentos que hay más presión sobre el pago de la deuda previsional? Yo creo que sí, es indudable que el momento es ya. Por supuesto, implica que se resuelva el problema coyuntural de los 55 millones, que se le encuentre una solución específica a los 55 millones y que inicie el estudio a la mayor brevedad posible de las diferentes propuestas y se concluya el mismo, ojalá desde nuestra perspectiva, antes de que llegue inicios de julio y que volvamos nuevamente a estar conversando de un tema de falta de financiamiento por parte del gobierno para el pago de sus obligaciones. En la conferencia que ustedes daban esta semana, decían que ya le habían enviado notas de cobro al gobierno, notas de cobro por estos 55, bueno, que no eran todavía 55, eran 38 millones ese día. Exactamente, pero hoy ya son 55 millones. Así es. ¿Han tenido ustedes alguna respuesta de esas notas de cobro? No, al menos hasta ayer por la tarde, que salí de la oficina, no tenía información de que hubiera sido respondido oficialmente el requerimiento de pago. Nosotros estamos siguiendo el curso que establece la ley y en representación de los dueños del dinero, que son los 2 millones de afiliados de las AFP, se requiere formalmente a la persona que debe, y en este caso la persona que debe es una persona jurídica y es el Estado de El Salvador a través del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, que haga efectivo el pago que corresponde de acuerdo a la ley. Es una primera acción en la cual usted formalmente inicia sabiendo que por detrás tiene que haber un arreglo, independientemente de la naturaleza que sea, que le permita al Estado cumplir con esta obligación. Nosotros expresamos en la conferencia de prensa y lo reitero, el tema es tan delicado, Manuel, que va mucho más allá de los 55 millones de dólares y no dudamos que como país tenemos que encontrar una solución lo más rápido posible a esta temática. Porque si bien no es que de la noche a la mañana nos van a volver a cambiar la calificación de riesgo, entre más tiempo se prolongue esta condición sin que se le encuentre una solución y una solución buena, mayor es el riesgo de que se siga deteriorando la calificación crediticia y mayor es el riesgo de que, insisto, que esto implique problemas de financiamiento en el cortísimo plazo para el Estado de El Salvador. Bueno, ingeniero, vamos a hacer nuestra primera pausa, pero les invitamos a que sigan con nosotros porque hay una cantidad de aspectos que ustedes deben conocer sobre el debate en cuanto a la deuda previsional. Ya regresamos. Por el impago de la deuda previsional, muchos salvadoreños retirados se están preguntando si están en peligro sus pensiones. La Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, ASAFondos, ha afirmado que no, pues previo al 7 de abril ya habían prestado al gobierno 45 millones de dólares para que cumpla con esa obligación. La situación de impago abre además otro debate sobre un punto señalado por la Asociación de Administradoras de Pensiones. Ellos señalan que la inversión obligatoria en certificados de inversión previsional, conocido como CIP, afecta a los trabajadores debido a las bajas tasas de interés que paga el Estado. Y esto trae como consecuencia, según ASAFondos, que las pensiones de quienes se retiran sean bajas. Pero traigamos al presente algunos datos importantes de esta inversión obligatoria.
A partir de la vigencia de la Ley de Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, las administradoras de pensiones, es decir, las AFP, invierten obligatoriamente en certificados de inversión previsional de la Serie A, emitidos por el Fideicomiso para el pago de las obligaciones previsionales a cargo del IS y del INPEP. Entidades que no cuentan con los recursos propios para afrontar el pago de los beneficios de las personas que fueron sus cotizantes y que adquirieron derechos en virtud de la ley. Las emisiones de SIP de la Serie A desde octubre de 2006 a octubre de 2012 sumaban cerca de 2.258 millones de dólares y hasta 2017 esa deuda ha superado los 5.000 millones de dólares. Por otra parte, de acuerdo a la Ley de Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, este también sustituye por certificado de inversión previsional de la Serie B, los certificados de traspaso y los certificados de traspaso complementario. Si usted se pregunta qué es un certificado de traspaso, es un documento que otorga a los que se trasladaron al sistema de ahorro de pensiones y reconoce las cotizaciones que hicieron mientras estuvieron en el sistema público. Mientras que los certificados de traspaso complementario brindan una primera pensión equiparable a la que hubiese recibido el afiliado al sistema de ahorro de pensiones si se hubiese quedado en el sistema público. El gobierno ha dicho que los problemas fiscales que enfrenta el país son producto de la creciente deuda previsional y es por ello que urge de una reforma. La pregunta que surge es ¿qué tan cerca está la posibilidad que este debate inicie y cuáles serían las consecuencias en cifras si la reforma se sigue retrasando? Continuamos con la entrevista de hoy. Bueno, continuamos con la entrevista de hoy, la conversación que estamos sosteniendo con el presidente de Asafondos, el ingeniero René Novelino. Ingeniero, hay aspectos importantes que me parece que se desprenden también de la conferencia que ustedes daban respecto a qué tan obligadas están las administradoras de fondos de pensiones a continuar comprando certificados de inversión previsional, considerando que no se cumple con este pago de 55 millones que se vencía hoy en abril. Y están obligados a seguir comprando ustedes certificados para julio, para el pago y para continuar, digamos, con dándole el dinero al gobierno para que pueda cumplir con sus obligaciones previsionales? La cuestión o el punto es el siguiente. Existe una obligación legal de compra y eso está claro y ha estado vigente desde octubre del 2006 hasta la fecha. Y como también se mencionaba en la nota, este mismo mes de abril, antes del día en que empezaron los problemas de incumplimiento de pago, ya se había hecho la adjudicación para que las administradoras a nombre de los trabajadores compraran los SIPs que corresponden a este trimestre que se van liquidando en abril, mayo y junio de este año. Dicho lo anterior, también es cierto de que nuestra legislación plantea en el Código de Comercio y de acuerdo a los análisis jurídicos que tenemos, que si persiste el incumplimiento de pago, sería totalmente inconveniente y queda ya fuera de consideración el hecho de seguir comprando un título de alguien que le ha incumplido el pago. Lo voy a poner quizás más en términos bancarios como una persona. Imagínese usted que una persona toma un crédito en un banco y tiene diferentes desembolsos. Y la condición para que hayan desembolsos sucesivos es que usted se mantenga lógicamente al día en su obligación. Aunque ya haya firmado un contrato en el que el banco dice que le va a prestar ese dinero, si el deudor no cumple con las condiciones establecidas en el contrato, la otra parte no tiene por qué seguir prestándole dinero. Y en este caso, las administradoras de fondos de pensiones no prestan dinero propio, sino que es dinero de terceros, es dinero de los trabajadores. En ese sentido, seguir invirtiendo en certificados de inversión previsional, si no hay un cumplimiento por parte del Estado en cuanto al pago de los intereses y abonar capital, pues no podría ser posible. Y esto, lógicamente, es una condición en la que, insisto, no quisiéramos que el país llegara.
porque esa es otra esfera de la problemática que pudiéramos tener como país, y es que hay que tener en consideración que el Estado de El Salvador utiliza la colocación de estos certificados como mecanismo de financiamiento de las pensiones del ICE y del INPEP. Yo quiero reiterar algo que se dijo en la conferencia y que está en la nota. Nosotros en responsabilidad con los afiliados nuestros y con el país, hemos mandado un mensaje de tranquilidad diciendo, ahorita, aunque ha habido un incumplimiento de pago, el dinero para el pago de las pensiones está asegurado porque esa transacción se realizó en una fecha previa a que se diera el problema. Pero eso, Manuel, cubre un trimestre más como máximo, abril, mayo y junio. Esto quiere decir, y vuelvo a plantearlo, que en julio habría una dinámica o una problemática mayor. En ese sentido, usted preguntaba en el primer segmento, ¿es el tiempo ahorita para estudiar las reformas de pensiones? Nuevamente, sí, y para encontrar una solución a esta problemática, porque no me parece justo que a los pensionados se les mantenga en una incertidumbre permanente, que este tipo de cosas se las dan lógicamente, y la inquietud de que si va a haber o no va a haber pago de una pensión para una persona que depende al 100% de ese ingreso para cubrir sus gastos de vida, a mí no me parece que sea un tema que ni siquiera nos deberíamos de plantear como sociedad. Entonces, muy responsablemente de nuestra parte, se planteó la compra de los SIPs para asegurar precisamente el pago de las pensiones y no tener esa dimensión del problema. No depende de nuestra parte el que se pague o no se paguen los 55 millones de dólares ahorita. Instamos a las autoridades para que se haga a la mayor brevedad posible, porque no quisiera yo entrar a especular qué consecuencias puede tener ya para nuestro país mantenerse en esta condición y que llegáramos a julio y tuviéramos una problemática muchísimo más grande que la que tenemos en este momento. Bueno, hay una cantidad de aspectos importantes que me parece que tenemos que dimensionarlos para los ciudadanos que nos están sintonizando. Por un lado está la inversión obligatoria que hacen las administradoras de fondos de pensiones en estos préstamos al gobierno. ¿Qué cantidad de dinero? Porque solo hablamos más de 5.000 millones, pero ¿qué cantidad de dinero se le ha prestado al gobierno de los ahorros de los trabajadores a 2017? Ingeniero Novelino. El saldo adeudado por el Estado a través del fideicomiso ahorita asciende casi a 5.700 millones de dólares. Entonces estamos casi más cerca de los 6.000 que de los 5.000. Son 5.700 millones de dólares que representan el 60% ya del dinero que se administra en los fondos de pensiones. Es una cantidad bastante importante, y por supuesto que implica una responsabilidad grande del Estado. Yo quiero poner en perspectiva este tema. Desde octubre del año 2006, Manuel, el Estado de El Salvador, y hay al menos 3 administraciones diferentes allí, y esto hay que decirlo, han utilizado como mecanismo para pagar las pensiones del ICE y del INPEP la emisión de deuda. Eso es a través de la emisión de una ley en septiembre del año 2006. Y esa deuda se ha ido acumulando precisamente porque mes a mes se van comprando certificados de inversión previsionales que a la fecha ha acumulado esa cantidad de dinero. Y en el planteamiento de la propuesta de ICP, incluso se mantiene esa obligación de compra. Es decir, se le garantiza al Estado que cuente con una fuente de financiamiento para seguir pagando las pensiones del ICE y el INPEP. Lo único es que las condiciones bajo las cuales se compra, se plantea una modificación importante. Porque ya en otras entrevistas hemos hablado específicamente de esto. La compra obligatoria
tiene un impacto negativo grande en el ahorro de los trabajadores afiliados a las AFP porque el Estado no ha estado pagando una tasa de interés adecuada en esa obligación. No es una tasa de mercado. No es una tasa de mercado. Los trabajadores hemos estado subsidiando al Estado a través de que nos paga una tasa de interés menor a la que correspondería por el uso de ese dinero. Entonces, con una tasa de interés subsidiada, ahora hay un problema de que ni siquiera con la tasa de interés subsidiada se están pagando los intereses y abonando el capital. Entonces, creo yo que esto amerita que se debata y que se analice cuáles son las causas, porque se alega o se dice y se repite con mucha frecuencia de que no hay dinero para pagar esto. Pero Manuel, desde el año 2006 hasta el año pasado, en todos los presupuestos generales de la nación venía incluida la partida para pagar los intereses y el abono de capital. ¿Por qué en este año no se incluyó o solo se incluyeron $1,000? No es una temática que a mí me corresponda definir porque así fue aprobado en la Asamblea Legislativa. Pero el hecho objetivo es que en el presupuesto de este año solo se consignó una partida de $1,000 cuando se conocía de que se tenía que contar con $220 millones para cumplir esta obligación. Y la ley del fideicomiso de obligaciones previsionales, Manuel, establece que este pago, es decir, el pago de intereses y abono de capital que garantiza que los pensionados del ICE y el INPEP cuenten con una fuente de financiamiento para sus pensiones, tiene un carácter prioritario, dice la ley FOP. Y ese carácter prioritario creo yo que no se mira reflejado cuando en la partida presupuestaria se le asigna una disponibilidad de únicamente $1,000 cuando se sabe que lo que se necesita es mucho mayor. Las consecuencias de no tener esa partida presupuestaria completa ahorita las estamos empezando a ver con estas afectaciones técnicas. Pero aparte de las afectaciones técnicas financieras, este es un tema humano, este es un tema de las pensiones de las personas y yo creo de que eso es tan delicado que amerita que se resuelva no solo el tema coyuntural, insisto, sino que veamos integralmente la problemática y que se resuelva de forma definitiva y que le podamos decir a los salvadoreños, estamos tranquilos porque ya se encontró una solución a la temática que nosotros creemos que es la aprobación de la reforma presentada por la ICP. ¿Ustedes como Asafondos ven una crisis provocada con intención, ingeniero? Mire, yo no quisiera especular acerca de si es intencional o no, sino que yo analizo el hecho objetivo y el hecho objetivo es que el pago no se realizó y el hecho objetivo es que la partida incluida en el presupuesto fue incompleta. Las razones detrás de los mismos creo que no me corresponde a mí hacer las evaluaciones, pero sí insistir en la necesidad de que esta situación que se ha dado se resuelva y que ya no se vuelva a dar. Es decir, si El Salvador tiene una deuda con sus trabajadores, pues que se honre esa deuda, al igual que se le garantiza, y usted habrá leído comunicados que sacaron las autoridades en las cuales mandaban un mensaje de confianza a los inversionistas internacionales que poseen bonos emitidos por el Estado de El Salvador que han sido negociados en mercados externos. A ellos les mandaba un mensaje de tranquilidad diciendo que cuenta con los recursos para hacer frente al pago de esa deuda. Pues esa misma garantía tendría que dársele a los 2 millones de trabajadores que le estamos prestando al Estado de El Salvador. Nosotros no entendemos por qué se hace una diferencia y se pretende hacer ver que esta deuda es de una importancia relativa menor, cuando es dinero que le pertenece a los trabajadores salvadoreños y que tiene un fin específico y de un impacto social enorme, como es
garantizar el pago de las pensiones. De hecho, me gustaría que hiciéramos la diferencia en el pago de interés que se hace a los trabajadores y el pago que se hace con inversionistas extranjeros. La última colocación de bonos fue a un interés arriba del 8%, mientras que los trabajadores es 1% la tasa que se está pagando. Ahorita en promedio está más cercana al 2%, pero aunque sea 2%, es 4 veces más alta la tasa que se está pagando en la última colocación. Entonces, ¿por qué asegurarle a un inversionista internacional una mejor tasa y la garantía de que se le va a pagar, y a la gente de casa decirle, fíjese que sí tengo el dinero, pero no le puedo pagar? Y si le puedo pagar, le voy a pagar una tasa de interés más baja porque no puedo. Yo creo que ese es el tipo de cosas que hay que analizar a profundidad, si es legítimo o no es legítimo esos mensajes y esos argumentos, porque se plantea con mucha frecuencia que el tema de pensiones y estos desembolsos que tiene que hacerse por el abono de capital e intereses ponen una presión enorme a las finanzas públicas. Pero Manuel, en el presupuesto de los años anteriores que he venido mencionando y en el que sí estaba la partida, esa partida no representaba ni el 2% del total del presupuesto general de la nación. Entonces, ¿cómo es que se plantea que la carga por pensiones es de tal magnitud de que pone un problema de flujos al Estado, cuando hay de cada $100 que están consignados en el presupuesto de la nación, 98 que se destinan a otra cosa? Y a mí, sin entrar demasiado en el tema presupuestario, el punto que quiero ilustrar es el siguiente. Ha habido una decisión que se ha mantenido por 3 administraciones ya de financiar las pensiones del ISSSTE y el INPEP con deuda. Yo no voy a cuestionar si eso es bueno o si eso es malo. Eso es un hecho objetivo y hay una ley. Y los fondos de pensiones están obligados a comprar los certificados, se han comprado puntualmente. Si esa es una decisión de Estado, no de gobierno, de financiar así las pensiones del ISSSTE y el INPEP, el Estado responsablemente tiene que honrar las obligaciones asociadas a esa decisión. Y si usted soberanamente decide endeudarse, soberanamente también tiene que estar dispuesto a pagar los intereses y a abonar y a ir saldando su deuda en los términos que usted se ha comprometido a hacer. Y eso es tan válido para el gobierno como para cualquiera de nosotros. Y el gobierno, la responsabilidad es aún mayor que el individuo, porque si usted no paga, al que le van a poner la X es a don Manuel, y a don Manuel no le van a dar crédito. Pero si al gobierno de El Salvador le ponen la X y al gobierno de El Salvador le niegan después financiamiento, el gobierno no es el único afectado, sino que es el país en su conjunto. Siendo esto así, vuelvo a insistir, tenemos la plena confianza de que se tiene que encontrar una solución al más corto plazo posible. Ahora bien, hay aspectos que me parece que son importantes también que los dimensionemos. Ya hablamos de la inversión obligatoria que alcanza pues, los 5.700 millones de dólares que se ha hecho entre el año 2006 y 2017. Pero también recordemos que con el impago que declaró el Estado salvadoreño el 7 de abril, vino también la respuesta de parte a nivel internacional de las calificadoras de riesgo que bajaron la deuda soberana de El Salvador y que lo consideran ya un país no fiable para prestarle dinero. Ahora bien, me gustaría que dimensionemos también si las administradoras de pensiones tienen bonos también salvadoreños y cuánto puede significar, digamos, en pérdida de rentabilidad a raíz de esta baja en la decalificación en la deuda soberana de El Salvador. Sí, esa es otra esfera que fue mencionado en un comunicado y en la conferencia de prensa que dimos recientemente. Los fondos de pensiones, es decir, los ahorros de los trabajadores, aparte de ser invertidos en los certificados de inversión previsional,
hay otro 40% que es invertido en otro tipo de instrumentos. Y uno de los instrumentos en los que se invierte, no obligatoriamente, es en bonos que emite el Estado de El Salvador, sobre todo en mercados internacionales, que son los conocidos usualmente como eurobonos. Estos eurobonos, los fondos de pensiones los compran en las mismas condiciones que los inversionistas internacionales, entonces no hay un tema de tasa de interés como en el caso de los SIP, pero sí efectivamente, al afectarse y al disminuirse la calificación de riesgo del Estado de El Salvador, lo que se conoce como el riesgo soberano, los bonos que son emitidos por el Estado de El Salvador tienen movimientos en el mercado. Si el precio de esos bonos cae porque un inversionista potencial que quiera invertir en papeles emitidos por el Estado de El Salvador los considera más riesgosos y las calificadoras de riesgo le están diciendo que son más riesgosos, la reacción del mercado es a pedir una tasa de rendimiento más alta, y eso implica vender los bonos a un precio menor. Sin tanta palabrería técnica, para responder concretamente a su pregunta, hay una esfera de afectación. Si los precios de los bonos de El Salvador caen en los mercados internacionales, eso puede implicar también un impacto negativo a los fondos de pensiones en cuanto a que sus inversiones en los bonos de El Salvador valen menos. No es que se realice una pérdida porque no es que vamos a salir a venderlos, pero contablemente, si algo valía 100 y de repente vale 95, usted tiene que reconocer que ha perdido contablemente esos $5. Esa consecuencia ahorita no se ha reflejado todavía en los fondos de pensiones. La valoración de los bonos al interior del país no ha sido modificado en los últimos días, pero es algo al que hay que ponerle atención, Manuel, sobre todo si esta condición de impago se mantiene, porque al menos una de las 3 calificadoras, Standard & Poor's, dio un plazo de 5 días a nuestro país, que creo que se vence en el próximo lunes, y para ver qué acciones se van a tomar, si se resuelve o no se resuelve en el corto plazo el pago de los 55 millones. Entendemos que sacarían otro informe de no haber ninguna acción concreta para resolver la problemática, emitirían un nuevo informe la otra semana, entendemos, y eso sí pudiera ser más delicado, porque pudiera mandar un mensaje al mercado que pudiera tener consecuencias adicionales para los dineros de los trabajadores, ya no solo por los certificados de inversión previsional, sino que por las inversiones que tienen en eurobonos. Y esa afectación ya no se limitaría a los trabajadores salvadoreños, sino que en términos generales a cualquier inversionista que posea bonos emitidos por el Estado de El Salvador. Para esta mañana se tiene previsto que una organización no gubernamental presente una demanda ante la Sala de lo Constitucional porque el gobierno no ha pagado la deuda previsional de los 55 millones. A nivel legal, hasta fondos, ¿qué otros pasos puede seguir para buscar que se le pague esta deuda? Porque ya vemos que cuando un salvadoreño cae en mora, lo que hacen es termina en un buró de crédito y ahí le están llamando todos los días, pero que se puede poner al gobierno en un buró de crédito para que le llamen todos los días al ministro de Hacienda para que pague. A las 6 de la mañana, ¿cómo hacerlo? Bueno, la verdad nosotros vamos a continuar las acciones que establece el marco legal. Ahorita se está en una instancia de cobro administrativo que dio inicio, como ya mencionaba anteriormente, con el envío formal de la nota requiriendo el pago. Pero quiero insistir en que creo que esto no va a trascender ni a llegar a otras instancias, porque la ley plantea de que agotadas las instancias administrativas, usted tiene que ir a un juzgado a presentar una demanda formal contra su deudor,
nosotros tenemos la expectativa de que eso no va a suceder, que no va a haber necesidad de eso y de que el problema se tiene que resolver en el menor plazo posible por las consecuencias que hemos estado conversando esta mañana y que, insisto, no se limitan a pensiones, sino que a todo el país en su conjunto. Entonces vamos a seguir, por supuesto, todas las acciones que la ley plantea, pero más allá de eso, la verdadera acción es la que como sociedad tenemos que hacer, planteándole a nuestras autoridades que se resuelva esta problemática a la mayor brevedad posible. Bueno, no hay duda que son una cantidad de elementos importantes que surgen en torno al debate del tema pensiones, pero también a nivel político, bueno, se dan todo tipo de declaraciones todos los días, tanto por la oposición, tanto por el partido oficial, y bueno, el partido oficial lo que dice, miren, es que el sistema no funciona. El sistema de las administradoras de fondos de pensiones no funciona, y incluso hay algunos que se atreven a decir es que el sistema está quebrado. ¿Qué le responde a usted? Bueno, esa pregunta yo se la había hecho antes también, y se la vuelvo a hacer porque el tema sigue dando del mismo y las declaraciones siguen rondando en torno a esto mismo. Sí, en efecto, y a mí me llaman poderosamente la atención esas declaraciones, y ya en su programa ya lo había aclarado y lo vuelvo a reiterar. El sistema de pensiones no solo no está quebrado, sino que es acreedor del gobierno. El gobierno le debe al sistema de pensiones 5.700 millones de dólares solo de SIP, sin considerar que también hay más de 1.000 millones de dólares en eurobonos y otra serie de inversiones. El sistema de pensiones tiene los recursos para funcionar. Quien ha incumplido en el pago de una obligación es el Estado de El Salvador. Y en ese mismo sentido, la desconfianza que sale reflejada en una encuesta publicada por un medio de prensa ayer que tienen los salvadoreños respecto a que el Estado de El Salvador maneje sus pensiones, como es el planteamiento en un esquema mixto, viene precisamente de señales como esta. Si no son capaces de cumplir con la obligación de pago de estos intereses y abono capital de 55 millones de dólares, realmente estamos planteando legítimamente, se puede plantear uno que se le va a dar en administración el dinero del cual va a depender el pago futuro de pensiones de los salvadoreños a un Estado que todos los días nos dicen de que tiene problemas fiscales importantes. Yo dejo planteada esa inquietud y reitero que los que tienen problemas financieros es el Estado de El Salvador. Quien no ha cumplido con el pago, independientemente de la razón que sea, es el Estado de El Salvador, no los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones cuentan con los recursos para pagar sus obligaciones, pero más allá de entrar en el debate político, lo verdaderamente importante es que incluso la propuesta presentada por la ICP no solo se orienta a garantizar, a solidificar el funcionamiento del sistema de pensiones, sino que también tiende puentes y también incluye una serie de medidas que están orientadas a facilitarle al Estado el cumplimiento de las obligaciones que ya contrajo y las que puede contraer a futuro para seguir pagando las pensiones del ICE y del INPE. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos con las conclusiones de la entrevista de hoy. Les invitamos a que se queden con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Estamos ya en la recta final del espacio de la entrevista correspondiente a este día. El tema que nos ha ocupado es el de las pensiones, el debate que existe sobre la deuda previsional. Nos ha acompañado el ingeniero René Novelino, presidente de Asafondos. Ingeniero, hay un aspecto que me gustaría que habláramos respecto a otros países que han caído en impago. En Grecia fue una situación un tanto escandalosa y donde el tema pensiones fue uno de los afectados a raíz del impago que cayó este país con el Fondo Monetario Internacional. Hasta ahora El Salvador, pues el impago es a nivel local, según se menciona a nivel económico aquí interno, ¿no? Que es a nivel local este impago en el que ha caído, pero a nivel internacional, el caso de Grecia, hubo una reducción de las pensiones y un incremento de tasas de interés. ¿Existe posibilidad o existe el riesgo de que se caiga en una situación similar?
Yo tendría la expectativa de que se puede evitar llegar a una situación como la que llegó Grecia. El caso de ellos era mucho más delicado porque no tenía el Estado dinero para cumplir obligaciones, no solo de pensiones, y el ajuste en el caso griego fue muy fuerte porque implicó reducciones de salarios de empleados públicos, reducción de pensiones y reducción en términos generales del gasto del Estado. El tema hay que verlo con cuidado porque si bien creo yo que el Salvador ahorita no está en esa circunstancia, y eso hay que decirlo claramente, si no se toman las medidas y se deja que los problemas se vayan deteriorando, las consecuencias sí pueden ser duras, en el sentido de que entre más se atrase el tomar decisiones importantes en nuestro país para arreglar el tema fiscal en su conjunto, los términos de un ajuste son más fuertes. Dios no quiera que nosotros lleguemos a esos extremos. Yo tengo, insisto, confianza en que las autoridades están claras de la importancia de resolver esto en el cortísimo plazo, precisamente porque las consecuencias de mantener una situación como esta serían muy delicadas para toda la sociedad. Otro análisis que me gustaría que nos hiciera es la situación de Chile. Bueno, en Chile hay un debate todavía en torno al tema pensiones. La presidenta Michelle Bachelet anunció que se van a incrementar en un 20% las pensiones que pagan las administradoras de fondos de pensiones en Chile, y que se va a incrementar en un 50% para los que están cotizando para sus fondos de retiro en este momento. Y de hecho, bueno, en Chile se habla que se está migrando a un sistema mixto. ¿Cómo ven esta situación? Ya que se hace la comparación, porque incluso cuando se habla a nivel político acá se dice, mire, si Chile tenía un sistema de administradoras de fondos de pensiones y hoy pues está en el debate de salir de ese sistema. ¿Cómo ven ustedes esta situación? Fíjese que nosotros lo estamos siguiendo con atención, el anuncio de la presidenta. Entendemos que todavía no hay un proyecto de ley redactado a detalle. Nosotros, y quizás podría sonar hasta jactancioso si usted lo quiere ver así, pero nosotros, al igual que ellos, tenemos una problemática que queremos solventar. Queremos pagar mejores pensiones. Y Chile está manteniendo su esquema de capitalización individual, y la presidenta está planteando crear un fondo adicional para complementar las pensiones. La propuesta que fue presentada en febrero en El Salvador básicamente va en el mismo sentido, con la diferencia fundamental que esa porción adicional de cotizaciones que se plantea hacer en nuestro caso, y no en el chileno, se sigue administrando dentro del mismo sistema de pensiones, no se pone a disposición del Estado, sino de que se mantiene para el fin que se ha creado el sistema de pensiones, y el dinero sigue estando dentro del fondo de pensiones cuyos propietarios son los trabajadores. Y esto va en el sentido de la encuesta de ayer. Si el 70 y pico % de los salvadoreños no tenemos confianza en que el Estado nos administre nuestros ahorros para pensiones, nosotros consideramos que es una mejor opción sí contar con más dinero para pagar mejores pensiones, y en eso hay una coincidencia total en el objetivo, pero el mecanismo de cómo hacerlo y quién lo administra creo que es un aspecto crucial. Ingeniero, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros sobre este tema tan importante para todos los ciudadanos. Esperamos que tengan ahora una dimensión de la situación que se está planteando en El Salvador. Gracias por acompañarnos, ingeniero Novelino. Al contrario, gracias por la invitación y buenos días para todos. Bueno, vamos a seguir atentos a este tema, pero también les invitamos a que se queden con la señal de Canal 12, porque ya venimos con la segunda parte de Noticiero Hechos.